entrevista del día en Perspectiva Gremial. Y comenzamos con el desarrollo, Adriana, de los materiales para compartir en esta perspectiva gremial, camino a un tema que se instala. De hecho, ayer y hoy hemos compartido un artículo de un docente de la Universidad de Río Cuarto en materia de derecho a la desconexión, cómo debe estar plasmado en el ámbito de los empleos públicos, tiene que trastocar o no las cuestiones relativas a los convenios colectivos de trabajo, las jornadas de trabajo ya son aquellos que eran esas 7 horas en el caso de no docentes, más en el caso de docentes, se trastoca ahora por objetivos. Bueno, todo esto forma parte de las alteraciones que nos han antepuesto la pandemia y el trabajo de manera virtual. Exactamente, es un tema que está instalado en la agenda, si bien lo que escuchábamos y estábamos hablando con Sofía Escacerra en el programa anterior ya viene de otros años, ¿no? Pero es como que ahora está en el tapete, por decirlo de alguna manera. Y lo que hoy vamos a hacer en Perspectiva Gremial es seguir escuchando las voces de compañeras y compañeros sobre el derecho a la desconexión y vamos a compartir las palabras de Sandra Ortiz, quien es docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a separar la entrevista en 2 partes. En la primera, Sandra va a situar históricamente el derecho a la desconexión como una de las tantas luchas por derechos laborales y con una mirada proyectiva en un contexto actual mediado o invadido, podríamos decir, por las tecnologías. Así que, Franco, si te parece, escuchamos la primera parte, escuchamos a Sandra. La compartimos. He aceptado la hermosa invitación a pensar sobre algunas cuestiones desde nuestro querido gremio. Los compañeros me convocan a pensar sobre el derecho a la desconexión laboral. Y ya hay una primera entrada, en clave quizás de reflexión o de pregunta, es ¿por qué la tenemos que pensar como derecho a la desconexión? ¿Significa que es una lucha que tenemos que salir a dar? ¿Que hay una vulnerabilidad en esto? Pensarlo así me evoca sin duda a luchas anteriores, ¿no? Cuando mujeres, un 8 de marzo, hombres, un 1 de mayo, dejaron correr sangre, vidas, ideas, saliendo a defender la jornada laboral. Esa lucha fue dada hace tiempo atrás. Y sin embargo hoy, en un contexto histórico-social diferente, ¿la seguimos dando? Eso uno podría entrar a preguntarse. Otro lugar también podría ser pensar en clave de, insisto, de pregunta, de reflexión. Esta tecnologización de nuestra vida cotidiana, tanto social como escolar, sin duda ha favorecido, sin duda ha sido el lugar que nos ha permitido resolver cantidad de cuestiones en estos tiempos de pandemia, pero a la vez ha perturbado órdenes, diferenciaciones, jerarquías. Todo parece que ha volado por los aires y ha caído en una especie de red, subrayo red, ¿no? A propósito de la palabra red, estoy usando, ha caído todo en una red de límites inciertos, de bordes difusos, de horarios infinitos, en un juego de bordes y desbordes que nos supera. Pero eso sería capaz muy ingenuo si entramos a la demonización catártica de la virtualidad, de la conexión, desconexión. Me parece que, al menos como pregunta que abre, tendríamos que avanzar un poquito más y pensar a la virtualidad, a esta conexión y desconexión que tanto nos perturba, como un espacio donde se riñen también luchas, donde hay relaciones de poder. Sandra Ortiz, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, Adriana, dando cuenta al menos de la necesidad de ponernos en contexto acerca de esta cuestión que no es nueva, pero que ha cobrado auge, decíamos, a partir de que forma parte ya de la cotidianeidad de quienes ejercen la docencia. Exactamente. Ahora vamos a escuchar la segunda parte
donde Sandra nos pregunta sobre nuestros inocentes deseos de una virtualidad neutral. ¿Quiénes son los que realmente manejan los hilos virtuales? ¿Qué pasa con el poder económico, político de los nuevos líderes tecnológicos del mundo? No podemos pensar a la virtualidad desde un lugar de neutralidad. Estamos conectados, desconectados, pero no solo lo que nos perturba o me perturba es la cantidad de tiempo, el desborde material y simbólico y la afectación psicoafectiva, sino también la calidad de nuestra exposición, donde quedamos desnudos, despojados frente a una cámara, explicando, dando ejemplos, y donde nuestra palabra fluye a espacios impensados. ¿Dónde quedó, de nuevo la pregunta, ¿no? ¿Dónde quedó nuestra propiedad intelectual? ¿Hacia dónde fueron nuestras reflexiones? ¿Habrán sido tomadas de manera completa en su totalidad? ¿O lo que más nos preocupa no son fragmentadas, tergiversadas, manipuladas, llevadas a otros espacios, a otras plataformas? Y en esta vulnerabilidad, un poquito más me atrevo a pensar también a nivel de preguntas, quizás desordenadas, que hilvanan un malestar o una incomodidad colectiva. Pongo a pensar también estas plataformas, estos espacios, ¿a quién pertenecen? ¿Son de todos? ¿Son del espacio público? No. Hay un señor Google, un señor Zoom, un señor Meet, un señor Jitsi, que funciona de manera invisible, donde nosotras y nosotros creemos que estamos usando, cuando en realidad yo a veces me pongo a pensar si no nos están usando panópticamente, hablando desde un ojo invisible, donde nos acompañan, nos vigilan. Y hay un poquito más. Estos señores, Google Meet, Zoom, tienen intereses económicos. Hay un flujo de capitales interesantes que me encantaría que un compañero de ciencias económicas me diera un poquito más de luz en este sentido. Hay intereses políticos. No podemos pensar, ¿sí?, la virtualidad solo en términos de instrumentación, de algo que me sirve para. No hay neutralidad en la utilización de tal o cual plataforma, tecnologías, virtualidad o la palabra que acertadamente los compañeros especialistas sabrán utilizar. Solo quedarme con la pregunta de que sería muy ingenuo quedarnos con la demonización, sino que habría que pensar por qué a esta altura tenemos que seguir defendiendo nuestra jornada laboral, por qué y para qué y hacia dónde van nuestras producciones intelectuales en estos ámbitos de virtualidad y qué hay por detrás o debajo de estas virtualidades, plataformas y demás. Preguntas que nos permiten seguir andando.